Quédate porque hoy vamos a aprender qué es un mandato inconsciente y sí, vamos a poner de ejemplo el reciente caso muy comentado de Marco Antonio Regil y Shanique de la Casa de los Famosos México. Y es que se armó un escándalo por las declaraciones que él hizo respecto al motivo por el cual Marco Antonio Regil no se casó nunca. Y bueno, te pido que te quedes, aquí lo vamos a analizar totalmente. Estás en tu canal, Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine, te recuerdo que estás aquí, que me sigas, que escuches todo completito y si te parece esto algo que te ayuda, que aprendes, que creces y que aprovechamos todo lo que sucede en el exterior, que también refleja nuestro propio interior, pues entonces sígueme, comenta, comparte. Muchas gracias desde ya. Y bueno, pues sí, es que todo esto se salió un poquito de contexto, pero realmente hay un gran trasfondo y hay un inconsciente detrás de todo esto que sucedió. Voy a ponerte este video y compartirlo contigo para que sepas de qué te estoy hablando y qué significa lo que pasó ahí, ¿ok? Así que ponle atención a esto que aquí se está expresando, por favor. Aquí a ver si lo escuchas bien, ¿ok? Vamos a ver si lo puedes escuchar. Así que, como bien escucharon ustedes, él mismo platica, y esto lo hizo en otro medio, en una entrevista que le hicieron en otro medio, pero al final del día él explica claramente ahí, ¿no? Yo me sentía con muchas responsabilidades y es hasta que mi mamá parte de este plano que yo me siento como más descansado. Pero parte de esas responsabilidades que él sentía tenía que ver con un mandato inconsciente que desde muy chiquito él recibió. Y te voy a explicar por qué. Bueno, primero, ¿qué pasó? Pasó que en la reciente edición de La Casa de los Famosos México, pasa que Shanique, que es una reportera, es una mujer que además ha conducido programas de radio, etcétera, dijo públicamente que una de las tantas razones por las que Marco Antonio Regil no se había casado era porque él tenía una relación inconsciente con su madre, que llamado también el efecto Edipo, y que eso es lo que hizo que él no pudiera tener una novia, no pudiera concretar un matrimonio y obviamente no tuviera alguien con quien quedarse. Entonces, todas estas declaraciones fueron muy fuertes y llegaron a oídos de Marco Antonio Regil, quien durante el tiempo en el que Shanique estuvo perdóname, ya estoy confundiendo una cosa con otra. Sorry. Bueno, el tiempo en el que Shanique estuvo dentro de la Casa de los Famosos, pues Marco Antonio Regil solo declaraba, la voy a esperar cuando ya salga, y así estuvo. Cuando sale Shanique, entonces Marco Antonio Regil también estuvo graciosamente grabando el momento en el que la buscaba en su oficina una y otra vez para pues hablar con ella directamente y decirle, oye, pues respeta, ¿no? Mi mamá ya no está de hecho en este plano, pues no está bien que hayas hecho esos comentarios, etcétera. Y bueno, por fin salió Shanique de la Casa de los Famosos y se dio el momento en el que en vivo pues estuvieron compartiendo Marco Antonio Regil y Shanique sobre el tema. Así que Shanique se aprovechó el momento para exponer el motivo y la razón del cual ella dio esas declaraciones y de dónde se basó. Ella retomó entonces un artículo de una entrevista que ella misma le hizo a Marco Antonio Regil el 27 de diciembre perdón, el 18 de julio del 2017. Entonces, ella dijo y explicó, y en la revista está plasmado, escrito, así que la pueden buscar y la pueden encontrar, donde él le platica a Shanique que llevaba 8 años sin pareja, pero que él había admitido que durante mucho tiempo él había sido un novio serial, o sea, novia tras novia, tras novia, tras novia, pero que no había llegado a nada concreto, que había dado incluso un anillo de compromiso a una de sus novias, pero después todo se disolvió. También él mismo platicó en aquella entrevista que su mamá no tuvo esposo porque él de chiquito le decía, si te vuelves a casar, me tiro bajo las ruedas de un camión. Así literal, esa frase, qué fuerte, ¿no?
A lo cual, en ese momento de la entrevista, en ese momento actual en el que Shanique y Marco Antonio se rejuntaron para hablar del tema, Marco Antonio le aclara a Shanique, bueno, por Dios, esa frase sí la dije, pero yo tan solo tenía 4 años de edad. Pon atención ahí, yo era un niño, yo era muy pequeño. Entonces, Shanique continuó explicando de dónde sacó esa información. Dijo, bueno, pero tú lo dijiste, tú lo declaraste en esta entrevista e incluso dijiste que tu mamá de alguna forma te había sustituido por su ex y que tú como su hijo estabas haciendo esa sustitución y que tú eras como su maridito. ¿Sí? Todo eso lo explicó Shanique y lo mostró de la revista. Ella llevaba en la mano la revista. Bueno, pasa que Marco Antonio lo que hizo fue como aclarar un poco que él siempre ha declarado eso, que de hecho lo utiliza para exponerlo en sus charlas que da, en sus conferencias donde ayuda a mucha gente a crecer en persona, a crecer en su ámbito personal, etcétera. Y que no era secreto para nadie, ¿sí? Él mismo lo dijo. Pero algo hay ahí donde él no acepta, no toma como tal el hecho de que este tipo de declaraciones o esta creencia desde que era un pequeñito, de que él era como el maridito de su mamá, él no cree o no toma como real que eso le haya a él cortado la posibilidad de tener una pareja y casarse. Él no lo toma así, él cree que eso no le afectó en tal situación. Y aquí es donde yo entro y te voy a explicar por qué lo que él dice le hace falta información. A él le hace falta información para que comprenda el motivo por el cual sí tiene relevancia el hecho de que él haya creído o le hayan hecho creer desde pequeño que él era la pareja de alguien. Puede ser de la madre, como en este caso, o de alguien más, que le puede pasar a cualquier persona. Y no solo hay un mandato inconsciente en un tema como este de pareja, sino también hay mandatos inconscientes en toda índole. Bueno, vamos a centrarnos con este ejemplo. Primero vamos a comenzar por comprender qué es un mandato inconsciente. Y aquí te comparto esta imagen, como vemos una mano que le está dirigiendo a esta persona. Le dice hacia dónde debe moverse o hacia dónde debe de ir. Bueno, un mandato inconsciente transgeneracional son mensajes negativos en la mayoría de las veces, restrictivos, que nos producen una autolimitación en algún área de nuestro ser o de nuestra manera de relacionarnos. Y aquí te voy a poner una imagen mucho más clara de lo que te estoy hablando. Aquí está. ¿Te fijas? Aquí vemos a estos dos padres que es como si le estuvieran cortando las alas a su hijo. Entonces, estos mensajes los solemos recibir de nuestras figuras cuidadoras significativas, normalmente de nuestra madre o de nuestro padre. No nos lo dicen de forma totalmente explícita, pero se integran en nuestro inconsciente, generando así una limitación profunda en nuestro bienestar vital. Por lo tanto, escucha muy bien, a veces las formas de actuar, las formas de pensar, de sentir, son las que pueden generar esos mandatos. Cuanto más temprano se recibe un mandato, más autolimitador suele ser, ya que es algo que nos acompaña internamente a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo. Por lo tanto, fíjate cómo Marco Antonio Regil le dice a Shanique, yo tan solo tenía 4 años, yo era un niño muy pequeño, claro, muy pequeño para decir tremenda frase, muy pequeño para decir, si tú te casas o tienes una pareja, yo me hago daño. Es increíble, ¿cierto? Entonces, en esa edad ya había un mandato inconsciente implantado en su mente. Claro que sí. Ahora, estos mandatos familiares
pueden ser tipo consejos, avisos, frases que se elaboran o que se acostumbran a repetir en la casa, creencias. Otros son por medio de actos muy sutiles e implícitos para mantener un código familiar o una creencia. Ahora, fíjense esto importante. Normalmente un mandato familiar casi siempre lo va a tomar el más grande o el mayor de los descendientes o el menor, sobre todo en casos como este, donde la madre, en este caso la madre es soltera, el padre se va y desaparece, pero la madre se queda siendo soltera y cuidando a todos sus hijos. Normalmente el mayor suele ser a quien se le dé sutilmente el mandato de tú eres ahora el hombre de la familia. Y o al más pequeñito también se le puede dar el mandato del hijo bastón, que significa tú te quedarás a cuidarme, tú te quedarás a protegerme, tú te quedarás a ser parte de mí e incluso darle sutilmente esa intención de tú eres ahora mi pareja, sustituirlo por la pareja que se fue. Fíjense qué fuerte. Ocurre, sí, sí ocurre miles y miles de veces, más veces de lo que todos nosotros nos pudiéramos imaginar. Y de ahí por eso es que sí, entonces si él tiene pareja, ¿verdad? Porque según es la pareja de ella, ¿tú crees que entonces va a buscar otra pareja para casarse? No, su inconsciente ya reconoce como, oh, yo ya estoy casado, yo ya tengo, yo ya soy el maridito de ella, entonces yo no tengo por qué buscar más mujer porque ya tengo una. ¿Lo entiendes? ¿Lo ves? Esa es una de las tantas razones por las que Marco Antonio Regil es probable que no se haya casado. Pero hay más razones dentro de esto mismo que estoy explicando, como cuál, como ya soy responsable de un hogar, de una familia, entonces yo ya no quiero ser responsable de otra más. ¿Lo ves? Ok, ¿qué pasa con estos o estas creencias o estos consejos o estos mensajes sutiles inconscientes? Pues pasa que crean actos y conductas que pueden ser repetitivos, ya sea que nuestros padres, abuelos o tíos hayan vivido alguna situación parecida y se quedarán grabados en nuestra psique, en nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso Marco Antonio Regil o tú o alguien que conozcas que tenga un mandato inconsciente para desligarse de este sutil aviso o dirección? Porque te acuerdas la primera imagen que te mostré, como te estoy mandando a que es así, ¿ok? ¿Qué tendría que hacer Marco Antonio Regil? Bueno, lo primero es entender y decirle a su inconsciente, y además hay que ir a trabajar desde que era de 4 años o antes, en lo que estaba viviendo mamá para haber tenido que dejarle a él ese mandato. ¿Qué vivencia estaba teniendo mamá? ¿Qué dolor estaba viviendo mamá? ¿Qué soledad estaba viviendo mamá? Y obviamente ella se quedó sola porque pocos conocen la historia, pero doña Irma, como Marco Antonio Regil le llamaba a su propia madre, ella se casó primero, tuvo 2 hijos que son los hermanos mayores de Marco Antonio Regil, que aquí los vemos, aquí está la mamá, aquí están sus hermanos mayores y aquí está Marco Antonio. Y entonces, después de eso, fue que la señora se separa de su primer marido por infidelidad, entre otras cosas, y sigue por la vida. Aunque mucha gente le decía, no te divorcies, quédate así, aguántate, muchos son infieles, y todo esto lo platica el mismo Marco. Su mamá dijo no, y ella rompe con esquemas y decide quedarse sola y salir adelante sola con sus 2 hijos. Con el tiempo, conoció al que es el padre de Marco Antonio Regil en un hotel en Acapulco de vacaciones, conoce al dueño de ese pequeño hotel y se casa con él. Pero pasó que este hombre era adicto y además era violento, de tal forma que ella se separa de nuevo, pero
ya tiene a Marco Antonio Regil. Por lo tanto, decide quedarse con él. Incluso Marco Antonio Regil ha platicado que su mamá tuvo por su mente la idea de no tenerlo, pero ella fue fuerte, ella fue resiliente y dijo, yo me quedo con mi hijo y saldré adelante. Y así lo hizo, a pesar de que mucha gente pensó que Marco Antonio Regil podía ser igual a su padre o podría salir con esas adicciones o con ese tipo de violencia. Pues no fue el caso, pero sí es verdad que era el pequeñito, es el hijo más chiquito y ahí es donde, como ya te mencioné, puede generarse automáticamente, inconscientemente, tú eres el hijo bastón, tú serás el que se quedará a cuidarme, tú serás el que verá por mí en mis tiempos más difíciles. Así que este tipo de mandatos existen en la familia, aunque tú no lo creas. Como ya se dijo, son sutiles y son inconscientes. Por lo tanto, claro que si Marco Antonio Regil desde los 4 años recibió este mandato, es cuando más se queda en el inconsciente. Ya lo expliqué. Así que, ¿qué tiene que hacer? Ir a ese momento, agradecerle a mamá porque lo haya elegido como este chico que pudo haberla rescatado, ayudado, que de hecho al final lo hizo. Al final, Marco Antonio fue el que levantó mucho, mucho, mucho a nivel financiero a su familia. Entonces, ya lo hizo. Pues agradecer, pero liberarse. Él tiene que hacer un trabajo de liberación para que él viva su propia vida y corte con este mandato con amor, se hace con amor, porque lo que hacen nuestros padres no lo hacen con toda intención, sino que es su forma de hacerlo porque es lo que aprendieron y lo hacen lo mejor que pueden con el conocimiento y la conciencia que tienen en su momento. Así que aquí no estamos ni culpando ni señalando, lo que estamos haciendo es comprendiendo de dónde venía esta madre sola con tantas cosas por hacer, con 3 jóvenes o 3 chiquitos y a salir adelante en una época distinta a la nuestra. Es otra generación y sin embargo fue una mujer que lo logró porque era destacada en su trabajo, ella vendía cosméticos, ella daba conferencias, ella ayudó a muchas otras mujeres, fue una gran mujer. Sin embargo, el hecho de que este mandato hubiera existido no significa que porque ella haya sido una gran mujer no haya sido. Sí fue, sí sucedió. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí es donde el descendiente que queda, que en este caso es Marco Antonio Regil, si él quisiera realmente no quedarse solo y hacer su vida, él tiene que hacer un trabajo que a veces es más sencillo de lo que se imagina. Pero bueno, pues aquí te dejo este ejemplo claro de un mandato inconsciente familiar para que tú identifiques el tuyo. Podemos tener mandatos de pobreza, podemos tener mandatos inconscientes de soltería, mandatos inconscientes de infidelidad, mandatos inconscientes de no tener hijos, etcétera, 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 muchísimos. Bueno, comenta, comparte, déjanos tus comentarios. Aquí te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y te doy las gracias porque estés aquí. Nos vemos en otras noticias.